versículo 7, dice aquí: si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, aquí, hermano, Caín estaba todavía, no había pecado en el sentido de matar a su hermano, pero él fue advertido por el Señor. El Señor le dijo que si él hiciera bien, si hiciese bien, iba a ser enaltecido. Él tenía la decisión de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Y hermano, a partir de ese momento, el hombre tiene conciencia para hacer lo que es correcto, o en su defecto rechazar lo correcto y hacer lo malo. Pero el hombre sabe qué es lo bueno y sabe qué es lo malo a partir de este momento. Pero, ¿qué es la conciencia? Hermano, yo veo la conciencia así, le busco la comparación, le tengo algunos ejemplos de la conciencia. Por ejemplo, yo creo que la conciencia es lo mismo que los nervios para el ser humano. ¿Cómo que los nervios? Bueno, nosotros a través de los nervios podemos saber si una parte de nuestro cuerpo está afectada. Por ejemplo, usted pone la mano en la cocina, ¿verdad? Si está prendida la hornilla y usted mete el dedo allí, usted va a quitar el dedo rápido porque, ¿verdad? Usted siente una sensación, tiene la sensación de dolor, ¿verdad? Eso los nervios mandan una señal inmediata al cerebro y que le dice que eso está doliendo, que no debes meter el dedo allí, el dedo no debe permanecer allí, debes quitar el dedo de ese lugar. Entonces, ese es en la parte del cuerpo, y sería, hermano, horrible que nosotros no tuviéramos nervios. A lo mejor algunos dirían, oye, pero así evito el dolor. No, hermano, pero si usted no tuviera nervio, un ejemplo, usted agarraría un sándwich, ¿verdad? Y se lo estuviera comiendo, y usted se muerde la lengua y no se da cuenta que se mordió la lengua. Hermano, empezaría a triturar la lengua y se comería su lengua, ¿verdad? En algunos casos sería bueno, ¿verdad? Sería bueno en algunos casos que no tuviera nervio en la lengua, ¿verdad? Evitaríamos muchos problemas y en algunos casos sería de gran beneficio. Pero hermano, es bueno tener los nervios porque, ¿verdad? Te das con un martillo y, ¿verdad? No te sigues dando en el dedo porque si no acabas con el dedo. Así mismo es la conciencia para el hombre, hermano. La conciencia para el hombre le dice que cuando por ejemplo, él va a hablar, hermano, la conciencia cuando está bien entrenada y bien preparada, el hombre va a hablar y la conciencia le dice que lo que va a hacer, lo que va a decir, si es bueno o si es malo. Hermano, cuando nosotros pecamos, la conciencia nos dice que hicimos mal, que no hicimos lo correcto. El ser humano, a pesar de que no conoce a Cristo, pero cuando hace lo malo, él sabe que está haciendo lo malo. Porque sabe una cosa, su conciencia le acusa. El libro de Romanos nos habla un poco de eso. Vayamos allá, al libro de Romanos capítulo 2. Que usted vea lo que dice allí. El libro de Romanos capítulo 2, ya le digo el versículo. Vamos, el versículo 14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. Pero fíjate lo que dice después: dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, hermano, el ser humano, cuando está haciendo algo malo, él sabe que está haciendo algo malo. Y hermano, y el ser humano, usted va y le predica la palabra de Dios y le pregunta que si ha pecado y él sabe que ha pecado, ¿verdad? Algunos se quieren excusar y decir, no, yo no he pecado, yo he sido muy bueno, pero ellos en el fondo de su corazón saben que han pecado. Pero a veces, hermano, la conciencia no está bien. La palabra de Dios nos habla de eso y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Pero la conciencia a veces se cauteriza y a veces la conciencia del cristiano no está bien. También hay problemas en la conciencia del cristiano. Hay problemas porque a veces se mete en situaciones difíciles allí
y hermanos no se dan cuenta que están pecando, no se dan cuenta que está haciendo daño. A veces se cauteriza la conciencia de una manera tremenda, ¿verdad? Como cristianos, hermanos, pueden vivir en fornicación. ¿Cómo cristianos pueden vivir no haciendo la voluntad de Dios, mintiendo? ¿Cómo cristianos pueden vivir mintiendo, robando? ¿Cómo cristianos pueden vivir sin venir a la iglesia, a la casa de Dios? Hermano, yo creo que el venir a la iglesia es un mandamiento estricto del Señor, y el que no lo hace está pecando. Hermano, porque el pecado es desobedecer a Dios, es transgredir las leyes de Dios, es errar al blanco, es fallar a los mandamientos de Dios. Entonces, hermano, de este momento se empieza a poner ¿verdad? En juego, por decirlo de esta manera, la conciencia. El hombre tiene conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Le voy a poner otro ejemplo. Hermano, la conciencia, aparte de ser como los nervios del ser humano, la conciencia es como un tablero de un carro, ¿verdad? Los tableros del carro, ¿verdad? Ellos nos indican cuando hay un desperfecto en el carro. Por ejemplo, cuando sube la temperatura del motor, ¿qué pasa? ¿Verdad? La agujita agarra y se va para el rojo, ¿verdad? El sitio donde está rojo allí, sube la temperatura a 100 grados, y hermano, y está hirviendo el agua allí. ¿Y qué puede suceder si hermano, nosotros no hacemos caso a ese aviso, a esa señal que nos está dando el carro? El motor, ¿verdad?, se daña por completo, se funde el motor, como lo decimos coloquialmente. Y hermano, ¿qué pasa cuando las personas agarran y dicen y no le hacen caso a esa señal que le está dando el carro? Ellos a lo mejor agarrarán, y no creo que alguno agarre y diga, oye, ese tablero sí es fastidioso, voy a agarrar y con un martillo y le voy a caer a martillazo para que no me eche más broma. ¿Verdad? No hacen eso. ¿Verdad? No hacen eso. Si el que lo haga es un necio, no sé qué tiene en la cabeza, pero lo que hacen es parar el carro, ¿verdad? Levantan la tapa, el capot, y revisan qué es lo que está pasando, se lo llevan al mecánico a ver qué está sucediendo. Hermano, pero el ser humano, y a veces el cristiano, la conciencia le dice que no debe hacer una cosa, y ¿sabe qué hacen? Le caen a martillazo a la conciencia. Le caen a martillazo y dicen, no, esto, oye, si me está echando broma esto, yo voy a tratar de hacerme loco para que esto no me siga echando broma. ¿Y sabes qué hacen? Siguen desobedeciendo más y más a Dios. Cuando pones delante de tus ojos cosa inmunda, hermano, no creo que la conciencia no te esté diciendo que eso está malo. La conciencia te dice que eso está malo. ¿Y sabes qué tú haces? Tú haces caso omiso a la conciencia y agarra y sigues viendo otras cosas que son malas delante de Dios. Sigues viendo la pornografía allí, sigues viendo hombres y mujeres mal vestidos allí. Y hermano, si estás cauterizando tu conciencia, estás echando a perder la conciencia, porque el pecado, hermano, daña nuestra conciencia. El pecado mancha nuestra conciencia. El pecado no permite que nuestra conciencia funcione de la manera correcta. Y es por eso que nosotros nos irritamos cuando alguien nos ve haciendo algo malo y nosotros le decimos que eso está malo, que debe arrepentirse, y él se molesta porque dice que este hermano sí es fastidioso, este hermano se cree un santo, este hermano va a seguir con esto. Hermano, tú lo que tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado. Hermano, empezar a dejar lo que hacías antes en el mundo y empezar a hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Pero la conciencia es así como ese tablero, hermano, que nos indica, ¿verdad? Cuando estamos haciendo algo malo, cuando vamos a pecar, nos indica que las cosas que estamos haciendo están malas. Y gloria a Dios que ahora el Espíritu del Señor trabaja con esa conciencia. Gloria a Dios que nosotros tenemos el Espíritu de Dios, y ahora, hermano, la persona del Espíritu Santo trabaja con esa herramienta que es la conciencia, que nos dice, hermano, que estamos haciendo las cosas malas. Y la conciencia, yo creo también que es como una balanza, ¿verdad? Una balanza es,
¿verdad? Tiene dos partes, ¿verdad? Tiene una parte donde tú pones el peso, por ejemplo, si tú quieres pesar 1 kilo, pones de este lado un peso de 1 kilo, ¿verdad? Y pesas tu kilo de sal, tu kilo de harina o lo que tú quieras. Hermano, imagínese que esa balanza esté mal calibrada, ¿verdad? Y en vez de este lado sostenerse con 1 kilo, se sostenga con 800 gramos. Y tú metas allí, ¿verdad? Creas que está pesando 1 kilo y está pesando 800 gramos. Y pese, en vez de 1 kilo de azúcar, pese 800 gramos de azúcar.